Hola amigos, vamos a ver el estudio analítico y representación gráfica de la función homográfica YAR. Acá tenemos nuestro primer ejemplo y acá la lista de pasos que vamos a hacer para la representación gráfica y el estudio analítico. Vamos a ver que la representación gráfica se encuentra en el paso 7, quiere decir que todos los pasos anteriores son con ese cometido, llegar a la gráfica de la función. Vamos a ver más de una manera de hacer alguna cosa, sobre todo las asíntotas, y luego 3 pasos adicionales, crecimiento, concavidad y recorrido. Y bueno, vamos a comenzar. El primer paso es pregunta si es homográfica, y les dejo acá el link del video anterior de este tema, que era justamente, trataba de cuando una función racional era homográfica, que no era tan sencillo que solo mirar y ver que era homográfica, tenía que cumplir 2 condiciones. Vamos a recordar primero que la estructura de la función homográfica es de la forma ax más b sobre cx más d, y el paso 1, que es si es homográfica, tenía que cumplir 2 condiciones. El c tiene que ser distinto de 0, que ya es visible, nuestro c vale menos 1, y tenía que cumplirse que el producto de a por d fuera distinto del producto de c por d. Bien, vamos a ver. Acá tenemos que, en nuestro ejemplo, la a vale 2, la b vale menos 4, la c vale menos 1 y la d vale 5. Como dijimos, al ser c menos 1, c distinto de 0 se cumple inmediatamente. Luego tenemos que ver si se cumple la condición a por d. A por d es 2 por 5, tiene que ser distinto de c, que es menos 1, por d, que es menos 4. Y efectivamente la cumple porque 2 por 5 es 10, y menos 1 por menos 4 es 4, son distintos, así que es homográfica. Bien, cubriendo ese paso que es importante, porque los siguientes pasos son para una función homográfica, sabiendo que es homográfica, comenzamos haciendo el dominio. Y el dominio consiste en encontrar en qué punto la función no existe. Y en el caso de una función racional, la única forma que no exista es que el denominador sea 0. Por lo tanto, la condición de existencia es que el denominador sea distinto de 0. Y bueno, el denominador en este caso es menos x más 5. Tiene que ser distinto de 0. Despejamos la x. El 5 que está sumando lo pasamos restando. Queda menos x distinto de menos 5. Y el menos 1 que está multiplicando, porque delante de la x hay un 1, pero como tiene un menos es menos 1. El menos 1 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Se van los menos y queda x distinto de 5. Se redacta luego que el dominio de la función son todos los reales menos ese valor, menos el 5. Se puede poner así, o se puede poner gráficamente que en 5 no existe y que el dominio sería esto que está acá. Bien, hacemos una pausa para que copien y seguimos con la raíz o corte con el eje de las X. Bueno, la raíz de cualquier función son aquellos valores que sustituidos a la función hacen que esta valga 0. En el caso de una división, un cociente vale 0 cuando el numerador vale 0. Por lo tanto, para que f de x valga 0, el que tiene que ser 0 es el de arribita. O sea, 2x menos 4 tiene que ser 0. Despejamos la x, el 4 que está restando lo pasamos sumando. Luego el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y nos queda x igual 2. Esa es la raíz. Por lo tanto, el corte con el eje de las x es el punto 2, 0. Bien. Luego, este es el paso 3. Vamos a hacer, ya que estamos, el paso 4. Ya que tenemos lugar, el paso 4 es el signo de la función. Para estudiar el signo de la función tenemos 2 maneras. Bien, vamos a tratar de que entre acá las 2 maneras. La primera, que no me desagrada, pero es muy usada, es hacer el signo del numerador. El numerador ya sabemos que tiene raíz 2, acabamos de hallarla. Más menos, recuerden que para estudiar el signo de una expresión de primer grado siempre empezamos con el signo del coeficiente principal, y el coeficiente principal de A
del numerador es 2, es positivo, más menos. El denominador tiene raíz 5, como vimos ya en la parte del dominio, pero a diferencia del numerador lo marcamos como un 0, como raíz, lo ponemos como punto de no existencia, porque ese valor hacía que la función no exista. En este caso, el término de mayor grado del denominador es negativo, por lo tanto empieza con menos, y cambia el signo a más. Luego se hace el signo total. Para eso tiramos una línea por cada una de las raíces, las bajamos y multiplicamos los signos más por la regla de los signos. Más por menos menos, más por más más, menos por más menos. Y le ponemos acá arriba 0, porque la raíz y acá no existe. Y esa es una de las maneras de encontrar el signo de la función homográfica. Otra manera, pero que para mí me parece que es bastante rápida y sencilla, no es estudiar signo del numerador, signo del denominador y después multiplicar, sino directamente en una sola línea ubicar las dos raíces, la del numerador y la del denominador, o sea, 2 y 5. 2 con cerito y 5 con no existe, indicando que 2 es el corte con X y 5 el punto de no existencia. Y para saber con qué signo comenzamos, simplemente hacemos el signo de A sobre C. A es 2 y C es menos 1. 2 sobre menos 1 es menos 2. Empieza con menos porque el signo da negativo. Entonces el signo de A sobre C lo colocamos acá, negativo, positivo, negativo. Y se dan cuenta que llegamos al mismo resultado, pero mucho más corto. En la representación gráfica de la función, una cosa que podemos hacer, algo que ya se hacía en la función cuadrática, era tachar encima o debajo de los ejes según el signo de la función. Si esto fuera un sistema de coordenadas, en la zona negativa se tacha arriba del eje de las X porque por debajo es donde estaría la función, en la zona positiva se tacha debajo y en la zona negativa de vuelta arriba, porque se tacha la zona por donde la función no pasa. Sabemos que la gráfica va a atravesar al eje de las X en este punto por la zona que no está tachada. Bien, pasemos a los siguientes pasos. Esto, como saben, pueden hacerlo, pueden elegir de qué manera hacerlo o hacerlo de la manera que se los enseñaron en su liceo. Seguimos con el quinto paso, ordenada en el origen. La ordenada del origen se obtenía, al igual que en la función lineal o en la función cuadrática, hallando la imagen de 0, o sea, f de 0. Bueno, la imagen de 0 en este caso es suplantar en la x por 0, 2 por 0, menos 4 sobre menos 1 por 0, más 5. No es necesario poner el 1, es el menos, este menos que está acá es un menos 1. 2 por 0, 0. Y queda menos 4 sobre menos 1 por 0 es 0, 0 más 5, 5, menos 4 quintos. Quiere decir que corta al eje de la Y en el punto 0, menos 4 quintos. Siempre en el corte con Y, la X vale 0 obviamente, y la Y va a ser esa ordenada en el origen que acabamos de encontrar. Y bueno, ahora vienen las asíntotas, ahora seguimos con las asíntotas. Una manera de encontrar las asíntotas es la siguiente. Tenemos dos asíntotas, una vertical y una horizontal. La vertical siempre es x igual el punto de no existencia. En nuestra función, el punto de no existencia, lo habíamos hallado en el dominio, era 5. O sea que sería x igual 5, la asíntota vertical. La horizontal, tenemos una manera de hacerla, es la siguiente, es mediante una fórmula. La asíntota horizontal es la recta y igual a sobre c. Bueno, vamos a ver, en nuestro caso, nuestro a es 2, nuestro c es menos 1, o sea que quedaría y igual menos 2. Bien, esta es la manera más corta y rápida de encontrar las asíntotas. Ya sabemos que, como hicimos el dibujito, si esta fuera la asíntota vertical y esta fuera la gráfica de la función homográfica y esta la asíntota horizontal, ya sabemos en forma predeterminada que los límites van a ir uno al más infinito y otro al menos infinito. Bueno, ¿y por qué
horizontal es I igual A sobre C. ¿De dónde sale esa fórmula para hallar la asíntota horizontal? Y bueno, del estudio del límite de la función para x tendiendo a infinito. Vamos a imaginarnos primero qué es un límite. Si bien va a haber otra serie de videos sobre el tema, un límite es aquel valor al que se acerca la función cuando la x se acerca a otro. Por ejemplo, la asíntota horizontal se obtiene cuando la x se aleja, tanto para el más infinito como tanto para el menos infinito. O sea, en pocas palabras, cuando a la x le damos valores muy grandes. Si yo en una función homográfica sustituyo a x por valores muy grandes, el término independiente cada vez es más despreciable. Imagínense que yo suplante acá la x por 1000, sería 2000 menos 4. Ese número está muy cerca del 2000. Si suplanto la x por 10.000, sería 20.000 menos 4. Y ese número también está muy cerca del 20.000. Cada vez el término independiente se hace más despreciable. Lo mismo ocurre con el denominador. Por lo tanto, para x tendiendo a infinito, ya sea más o menos infinito, el término independiente se hace despreciable y el límite de la función sería el límite de ax sobre cx. O sea, solamente los términos de mayor grado. Porque ocurre eso, que cuando aumenta el valor de la x, el término independiente cada vez cuenta menos en la operación. Y luego, la cancelativa hace que se elimine la x y queda a sobre c. Esa es una forma de explicar de dónde sale la fórmula de asíntota horizontal. Bien, pero vamos a hacer una pequeña pausa, copien hasta acá y les muestro otra forma más diferente de hacer las asíntotas, por si ustedes lo hacen de esa otra manera en el liceo donde están yendo. La segunda manera de estudiar las asíntotas de una función homográfica es haciendo el límite de la función para x tendiendo al punto de no existencia y para x tendiendo a más y a menos infinito. En el caso de hacer el límite para x teniendo el punto de no existencia, se debe hacer el límite por la derecha y por la izquierda. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, vamos a explicarlo de la forma lo más sencilla posible para los que no tienen el concepto de límite incorporado. Estudiar el límite de una función es lo siguiente. Ponemos la palabra límite cuando x tiende, el punto de no existencia era 5. Bueno, ponemos acá 5 y vamos a estudiarlo por la derecha. ¿Qué quiere decir ese más que está ahí? Quiere decir 5 por la derecha, quiere decir un poquito más grande que 5. Bien, ponemos acá la función y suplantamos la x por el valor. 5 por 2, 10, 10 menos 4, 6. Esto tiende a 6, no es 6, porque como x tiende a 5, es casi 5, un poquito más grande que 5, 2 por algo más grande que 5 es un poquito más grande que 10. Y un poquito más grande que 10 menos 4 es un poquito más grande que 6. En definitiva, lo que hago es suplantar la x por el valor y el valor que me da 2 por 5, 10, 10 menos 4, 6 es el valor al que tiende el numerador. Y el denominador siempre va a tender a 0, porque el valor que vamos a poner acá siempre es el punto de no existencia. Por lo tanto, menos 5 más 5, 0. Bien. Un número dividido 0, bueno, sí, ya sé. Sí, en la escuela les enseñaron que dividir entre 0 no se puede. Pero no nos olvidemos que esta expresión que está acá abajo no es 0, tiende a 0, es casi 0, porque x es casi 5, un poquitito más grande que 5. Quiere decir que si yo algo, si al 5 le resto algo que es casi 5, esto no va a ser 0, va a ser casi 0. ¿Qué tal? Y si yo agarro la calculadora y dividen 6 entre un número muy chico, 0,0000001, miren, háganlo, da un número enorme. O sea que al límite da infinito. Caramba, sí, da infinito. ¿Y cómo sabemos qué signo tiene el resultado? Si es más infinito o menos infinito. Bueno, el límite por la izquierda también va a dar lo mismo. También va a dar 6 sobre 0, también va a dar infinito. La única diferencia es que uno va a dar más infinito y el otro da menos infinito. Ahora que sabemos que da infinito, ¿cómo sabemos qué signo tiene? Bueno, es muy sencillo. Teníamos el estudio del signo que hicimos en el paso 4. Teníamos las raíces, y la raíz y el punto de no existencia. El signo era menos, más, menos, ¿recuerdan? Y en la zona negativa se tachaba encima del eje de las x y en la zona positiva se tachaba debajo del eje de las x. Quiere decir que los límites que dan infinito
¿Ven de qué lado queda tachado con respecto al 5? Si del 5 a la derecha está tachado, acá el infinito va por este lado y acá el infinito va por este lado. O sea, el resultado infinito por la derecha de 5 es para abajo, o sea, menos infinito, y a la izquierda de 5 es para arriba, o sea, es más infinito. Vamos a ver más adelante o de alguna otra forma cuando veamos el tema límites. Bueno, y eso correspondría a la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, bueno, la asíntota horizontal, como mencionamos hoy, es hacer el límite para x tendiendo a más y menos infinito. El límite para x tendiendo, ahí dice límite, para x tendiendo a más y menos infinito de la función, como dijimos hoy, al deducir la fórmula, a medida que x se va agrandando, a medida que vamos dándole un valor más grande a la x, obviamente el mismo valor arriba y abajo, el término independiente se va haciendo cada vez más despreciable, por lo que esto equivale a poner 2x y esto equivale a poner menos x. O sea, sería el límite de 2x sobre menos x, se van las x y daría menos 2. Y esta es la asíntota horizontal, y igual menos 2. Lo mismo que habíamos llegado con la otra fórmula, más corto. Bien, ahora que tenemos completos los 6 primeros pasos, estamos aptos para la representación gráfica. Copien hasta acá y sigo. Bien, para hacer la representación gráfica lo único que tenemos que hacer es ir poniendo en un sistema de coordenadas todo lo que hemos encontrado. Vamos a ubicar un poco más grande que hicimos hoy. Dibujamos el signo de la función 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 2, acá está el 5. Habíamos tachado, el signo era menos más menos, o sea que habíamos tachado la zona de arriba acá, la zona de abajo entre 2 y 5, y a la izquierda encima, eso es textual lo que hicimos en el paso 4, la raíz estaba acá, el corte con x. Vamos a agregar también que teníamos el corte con OI en menos 4 quintos sobre el eje de la Y. Supongamos que esté por acá, menos 4 quintos. Teníamos los límites en 5, el punto de no existencia, que daban infinito, siempre daban infinito en la función homográfica. Teníamos la asíntota horizontal, que era la recta y igual menos 2. Todos estos datos los tenemos de los pasos anteriores. Bueno, con respecto a la asíntota horizontal, la función se despega o de arriba o de abajo y se aleja pegándose a ella por arriba o por abajo. Bien, luego lo que tenemos que hacer es unir. Sabemos que va a pasar por el corte con el eje de las Y, por el corte con el eje de las X y por los límites. O sea, se va a despegar de una asíntota, pasa por el corte con Y, pasa por el corte con X y se va con la asíntota vertical. El gráfico de la función homográfica es una hipérbola equilátera que es simétrica respecto al centro. Y el centro es el corte de las asíntotas. Esta es la asíntota horizontal, esta es la asíntota vertical y el centro sería este punto. Entonces, lo que vamos a hacer para trazarla mejor es lo siguiente. Vamos a simetrizar los cortes con los ejes con respecto a ese centro que vamos a llamar K. ¿Cómo se simetrizan? Simplemente uniéndolos con el centro. Se supone que esto hay que hacerlo con regla, ¿no? Tomamos esta medida, la transportamos, podemos hacerlo con el compás, tac, cortamos acá y hacemos lo mismo con la otra, tomamos esta medida, transportamos, hacemos tac, cortamos acá y tenemos 2 puntos más por donde la gráfica va a pasar. Este límite que yo dibujé acá, obviamente tenemos que correrlo más hacia abajo para que quede coherente y ahí tiramos el resto de nuestra hipérbola equilátera, que es la representación gráfica de la función homográfica. Bueno, como ven, muy sencillo. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo más que tiene una pequeña diferencia para fijar ideas. En este segundo ejemplo, lo único que quiero hacer es mostrarles una diferencia en cuanto a la representación gráfica en algunos casos. Tenemos una función homográfica a la cual ya tengo los resultados. Ustedes pueden en su casa comprobarlos, como hicimos en el ejemplo anterior, hacer todos los pasos igual y ver que exactamente paso 1 es homográfica, el dominio son los reales menos el 2,
la raíz es 3, el signo es este, el signo de la función, la ordenada del origen es 3 medios, y tenemos las asíntotas vertical, x igual 2, y la asíntota horizontal, y igual 1. Bien, esos serían los resultados de todos los pasos previos a la representación gráfica. Luego, en este ejemplo, cosa que no hicimos en el anterior, vamos a agregar los últimos 3 puntos. La representación gráfica de estas es muy similar a la anterior, casi igual, pero valía la pena ver la diferencia. Dibujamos un sistema de coordenadas, ubicamos el signo de la función como hicimos hoy, 2 y 3, ahora en 3 es donde va a cortar el eje, y en 2 está la asíntota vertical, positivo se tacha debajo del eje X, negativo se tacha encima, positivo se tacha debajo, ahí tenemos el signo, sabemos que acá va a cortar al eje de las X, porque la raíz era X igual 3, la ordenada del origen era 3 medios, o sea, donde corta el eje de la Y está acá, 3 medios en 1,5, supongamos que esté acá 3 medios. Bien, dibujamos la asíntota vertical, es x igual 2, que siempre coincide con el punto de no existencia, la asíntota vertical, y la asíntota horizontal, y igual 1, va a estar por debajo, la asíntota horizontal por debajo del corte del eje de la Y. Entonces, la diferencia que queda es que hoy, en la representación anterior, el corte con OI, o sea, la ordenada en el origen, o corte con OI, y el corte con OX, se encontraban de un mismo lado respecto al centro. Ven, acá está el centro, el corte de las asíntotas. Están los dos del mismo lado, y la misma rama de la hipérbola pasaba por los dos. Caramba. Acá en este caso, la única manera de que pase, de trazar la gráfica, vamos a aclarar que los límites en la asíntota vertical van a dar infinito y van a estar siempre del lado que no está tachado. Y obviamente esta rama va a pasar por la raíz y la otra pasa por el corte con OI. En este caso, de repente no se hace tan importante lo de simetrizar porque tenemos una rama pasando por cada punto, pero podemos, si queremos, simetrizar este punto para allá y este para allá para tener un par de puntos más. Creo que haciéndolo a mano no me quedó muy prolijo, pero la idea es que vean que en algunos gráficos una rama de la hipérbola pasa por los dos cortes y como en este, una pasa por el corte con X y la otra pasa por el corte con Y. Bueno, y vamos a agregar, para terminar, indicando estos 3 pasos que los había dejado para este ejemplo final. Bueno, vamos a ver entonces qué es el crecimiento. Bueno, el crecimiento de una función homográfica siempre es el mismo. O la función homográfica es siempre creciente o es siempre decreciente. Y en este caso siempre tenemos que ubicarnos sobre el gráfico moviéndonos de izquierda a derecha, o sea, hacia allá. Y si nos movemos hacia allá, observen, crece y sigue creciendo. Por lo tanto, es creciente. Depende del signo de la función también. Si el signo empieza con más, es creciente. Si el signo empieza con menos, es decreciente. Bien, ¿qué es la concavidad? Bueno, la concavidad de la curvatura. Esto es concavidad negativa, triste. Y esto es concavidad positiva, alegre. Entonces, acá el gráfico hace una sonrisa. Por lo tanto, acá la concavidad es positiva. ¿Hasta dónde? Hasta el 2. Siempre en las asíntotas, en la homográfica, es el punto de no existencia, la asíntota vertical que separa la concavidad. Quiere decir que acá es concavidad positiva, y de este lado del 2, triste, concavidad negativa. Bien, bueno, esa sería la concavidad. Y el recorrido son los valores que toma la función sobre el eje de la Y. Hay un solo valor que la función no toma y siempre coincide con el de la asíntota horizontal. O sea que el recorrido de la función son todos los reales menos el valor que toma la asíntota horizontal, que en nuestro caso particular es el 1. Y como ven, con esto completamos los pasos del estudio analítico completo de la función homográfica. Espero que esto les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.